y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. En un mundo lleno de caos y conflictos, donde la división y la inquietud son evidentes, sentimos la urgente necesidad de buscar una fuente de paz que vaya más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Hoy queremos hablar de cómo promover esa paz. Pero es la paz que proviene de Dios, una paz que supera cualquier comprensión humana y que se convierte en una luz de serenidad en medio de las adversidades. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Luis Enrique Méndez. Luis, bienvenido. Gracias, Eduardo. Un gozo, como siempre, que podamos estar juntos aquí. El gozo es nuestro de tenerte en el programa. Amén. Mi amado hermano y amigo de Amén. tantos años. Es una amistad de más de 30 años. Amén, así es. Un mutuo aprecio y un mutuo llamado. Y damos gracias a Dios por la forma que te utiliza en el área de consejería, en el área pastoral también y en la predicación de la palabra. Amén. Y seguimos orando que Dios nos siga usando juntos. Amén, amén. Luis, vivimos en un mundo que está buscando paz, en un mundo lleno de inquietud, en un mundo donde la ansiedad, la depresión y todo ese tipo de problemas predominan. Las personas tomando ansiolíticos, tomando antidepresivos, buscando la paz quizás en muchas cosas. Y no encuentran esa paz. ¿Cómo podemos promover esa paz? Yo creo que debemos comenzar, Eduardo, entendiendo la dinámica de nuestra realidad espiritual. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le dijo a los discípulos: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo creo que Jesús no se equivocó cuando dijo: en este mundo tendréis aflicción. En un mundo saturado por el egoísmo, por el pecado, por la vanidad, ¿qué debemos esperar? No podrá haber esa quietud que solo Dios puede dar. Entonces, yo creo que el problema, Eduardo, es que se ha creado una cultura de oferta y demanda de paz que nunca se va a saciar. La gente le dice: si tú quieres tener paz, ten una seguridad financiera. Si tú quieres tener paz, trata de estar saludable. Tu relación familiar, tus estudios, el trabajo, hasta la iglesia. El problema es que vivimos en un mundo que todavía tiene implicaciones del pecado. Esa paz que la gente busca no es externa. Solo Dios puede dar. Entonces yo creo que el problema es que están buscando en el lugar incorrecto. Primordialmente se necesita la paz espiritual para ser capaces entonces de procurar una paz fuera. Entonces, Luis, esos conflictos que vemos en el mundo, esa inquietud, ¿no es más que una proyección de la falta de paz que hay en el interior del hombre? Exactamente, Eduardo. Mi tesis es que uno no puede dar lo que no tiene. Okay. Yo no creo que hay que ir a una universidad para uno saber que no puede dar lo que uno tiene. Así es. Entonces, mi deficiencia de paz interna queda reflejada en mis relaciones alrededor. Es muy fácil perder esa paz. Eduardo, nosotros nos levantamos cada día con esa expectativa. Y yo no sé en tu caso, pero en mi caso no pasan más de 2 horas o 3 horas que uno no recibe una noticia, que alguien no le hable, y ya se fuma esa paz. Sí. Porque nuestra paz depende de una paz interior que solo Dios puede dar. Vamos a empezar hablando de esa paz interior que Dios puede dar. Yo creo que el mejor inicio es volver a la cruz, Eduardo. Yo creo que hay muchas cosas que Jesús logró en la cruz que no logramos entender. A veces nosotros hablamos de la cruz y lo único que pensamos es: nos salvaron del infierno. Sí, de la condenación eterna. Eso es lo que la gente Exacto, eso es lo que más fácil puede entenderse, pero eso es la mitad. En la cruz Jesús consiguió muchas cosas y en la esencia es reconciliación. Yo creo que la cruz existe para mostrar que Dios ama la reconciliación. Pero cuando se habla de reconciliación, Luis, se habla de personas, de enemigos, personas que están en enemistad, que se reconcilian. Exacto. Un Dios santo decidió tomar la iniciativa para hacer posible la reconciliación de hombre pecador. Esa es la mejor reconciliación del universo, porque a partir de esa reconciliación surgen las demás posibles reconciliaciones. Entonces es importante entender que eso empieza con Dios. Y la Biblia, Eduardo, está saturada
de advertencia, de llamado a nosotros ser agentes de paz. En la bienaventuranza nosotros somos exhortados a ser agentes de paz. Por ejemplo, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Oye, Eduardo, con lo que está conectado. Procura la paz y en esencia vas a reflejar que eres un hijo de Dios. Lo que ese texto enseña es que una de las cosas que Dios más ama es eso. Yo creo que uno de los mayores testimonios que un creyente puede dar es ser agente de paz, no de pleitico, Eduardo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno encuentra personas, dicen ser cristianos, y donde quiera que cruzan, crean un conflicto. Sí, una estela de conflicto van dejando en el camino. Y eso no es lo que Dios quiere reflejar. De hecho, está atada una bienaventuranza. Somos bendecidos cuando nos proponemos ser agentes de paz. Pero no solamente eso. Mira, por ejemplo, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es interesante que hay casos que tal vez no dependen de nosotros. No sé si te ha pasado, a veces hay un conflicto, uno va, toma la iniciativa, pero la otra parte no tiene eso. Pero ya hiciste tu parte. No al revés. Porque a veces, Eduardo, yo he tenido gente que le dice, tú tienes que resolver eso. Bueno, yo estoy aquí esperando que el otro venga. Eso no funciona así. Dios dice, toma la iniciativa, ve y haz tu parte. Pero lo que llama la atención del texto es la intencionalidad de Dios, de que nosotros procuremos la paz alrededor. Que seamos agentes de paz. Esa es la idea. Mira el Salmo 34:14. Estoy citando estos textos para ver la importancia. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea que no solamente tenemos que buscarla para decir ya resolví. Exactamente. Exacto. ¿Sabes qué, Eduardo? Basado en ese texto, nosotros somos poco efectivos en eso. Y yo creo que a veces nosotros hacemos que la paz se pierda, a veces por intereses que no tienen sentido, a veces que nosotros estamos interesados en ganar. Una discusión. ¿Y sabe qué? Ganando pierde. Así es. Porque pierde la paz. Una ilustración que yo le he usado antes y me encanta son los seguros en un vehículo. Tú tienes un seguro full, completo en tu carro, pero hay un deducible. Y si tú estás parqueado y te rayan un espejito, y tú llamas a la gente del seguro y le dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto cuesta arreglar el espejo? Si es menos que el deducible, deja eso así. Sí. Porque si llama, primero te van a subir la prima. Y segundo, no te van a dar dinero porque es menos que el deducible. A veces hay un conflicto y el problema es menos que el deducible, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que se trata de esto. Busca la paz, síguela. No inviértele. ¿Sabes qué? A veces trata de esforzarte por mantener la paz. Hay veces, Eduardo, que uno tiene que aprender a callar por causa de la paz. Hay veces que uno tiene que ceder por causa de la paz. Es mejor negocio a veces quedarse callado y ceder y sostener la paz que tú hablar, crear un conflicto y todo el mundo está sufriendo. Ahora, Luis, tú hablas que nosotros los cristianos debemos ser agentes de paz. Nos has dicho que esa paz Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Entonces, el que no tiene a Cristo vive en una constante zozobra. Eso es realidad. Si tú ves la descripción que la Biblia hace de una persona sin Cristo, en esencia se recoge en una ausencia de paz. No tiene, su entendimiento está entenebrecido, dice Efesios, tiene dureza de corazón, dice que está ausente de Dios y es como el agua del mar, Eduardo, que nunca está en quietud. Todo el tiempo. Yo no sé si tú te has detenido un día frente al mar, eso nunca se está quieto. Así es. Entonces hay personas adentro que el problema que tienen es que al no tener a Cristo, no pueden entender de qué estamos hablando, porque en esencia, la paz que hablamos es un fruto del Espíritu. Esa es la idea. Entonces, la primera paz que nosotros necesitamos es la paz con Dios. Totalmente. De hecho, citando el texto, en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso no se compra por internet. Eso solo Dios lo puede dar. Es fruto de un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, recibiendo por la fe esa paz, ahora seremos capaces de poder compartir esa paz. De ser pacificadores, como tú nos decías. Exacto, porque en esencia, Eduardo, nosotros podemos dar de lo que recibimos de Dios. Esa es la dinámica de la vida cristiana. En cualquier aspecto de la vida cristiana, yo solo puedo compartir contigo lo que primero he recibido de Dios.
Si yo tengo deficiencia en esa recepción vertical, yo voy a tener deficiencia en mi relación horizontal. Esa es la idea. Entonces, es una manera de decir, la Biblia está saturada de exhortaciones de que uno de los frutos de un verdadero creyente es que un agente de paz. Háblame de esa paz en la vida del cristiano. Fíjate algo, Luis. Antes de yo conocer al Señor por muchos años, era una persona ansiosa que me preocupaba mucho por el y si, por el futuro. Y si pasa esto, y si pasa aquello. Y eran cosas que nunca pasaban, pero yo me preocupaba por eso, porque vivía con cierta incertidumbre, temor al futuro, fruto de la misma incertidumbre interna que uno tenía. Y cuando conocí al Señor, la paz de Dios me ayudó y me ayuda a tratar con todo ese tipo de situaciones. Pero a mí me gustaría que tú como pastor, como consejero, abundaras más sobre ese tema específico. El texto clave está en Filipenses, cuando dice en el Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, como un mandamiento. Sí. Dice, ¿Es un imperativo? Un imperativo. Por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Cada expresión, Eduardo, tú que eres un hombre de la Biblia, nosotros nos gozamos porque ahí no hay nada de más ni de menos. No solamente dice pide, pero pide con acción de gracia. ¿Y cuál es la promesa? ¿Que se va a resolver el problema? No, dice, y la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, que ni nosotros vamos a lograr entender. Guardará que Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo están Jesús. Las dos fuentes de ansiedad, internamente hablando, que Dios promete trabajar cuando hay conflicto. Guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones. ¿Qué es lo que es? Bueno, nosotros somos seres que nuestros 5 sentidos, cuando uno se expone a una circunstancia, informan para crear lo que se llama un pensamiento. Lo primero, Eduardo, internamente que se genera en cualquier circunstancia es un pensamiento. Tú me invitas aquí y yo te digo, Eduardo, tu estudio es increíblemente bien montado, cuánta tecnología. Ya lo que veo, lo que siento, eso se va generando en un pensamiento. Una vez ese pensamiento ya está creado, estamos al doblar de la esquina para que sea un sentimiento. Mis pensamientos informan mis sentimientos. Y una vez yo esté en sentimiento, estoy a doblar de la esquina para actuar, una conducta. Yo pienso, yo siento, yo actúo. ¿Cómo yo cambio? ¿Cómo Dios trabaja eso? Cambiando mi pensar. Nunca, porque lo otro es una secuencia. El texto en Filipenses 4, 6 y 7, entonces, es una de las promesas más hermosas. Porque cuando tú tienes la tentación de estar ansioso, Dios te dice, ora. Y ora dando gracias. No me empieces la oración por, ay Señor, se está acabando el mundo. Primero dime, gracias que tú estás en los cielos, gracias que tú reinas, tú has sido fiel hasta aquí. Y ya eso va moderándola. Cuando ya tú llegas a hablar del problema, ya tú tienes en el contexto a Dios. Sí, y hay algo interesante ahí, Luis. Esa palabra oración en el original es una oración general, la palabra deesis. Y lo que dice es, cuando tú estés ansioso, ora, pero ora viendo en la presencia de quien tú estás, el Dios soberano, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, cuando tú ves quién es tu Dios y tú ves tu problema, tu situación, se pone pequeño. En contexto, a veces yo estoy en consejería, Eduardo, y llevamos 30 minutos en la consejería. Y la persona me está diciendo, se está acabando el mundo, entonces allí conmigo. Y yo le digo a los 30, mira, tú tienes 30 minutos hablando y tú no me has mencionado a Dios. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no estás viendo a Dios. Entonces, tu vista está muy corta. Porque Dios siempre está en el escenario. Si tú no ves a Dios en el escenario, la deficiencia es tuya. Porque Dios siempre está en el escenario. Y exactamente, Eduardo, como tú señalas, yo ver a Dios, yo contextualizo el problema. Ya el problema no está grande. A veces yo le digo a la persona, no es que el edificio es tan alto, es que el vuelo está bajito. ¿Tú has visto esos aeropuertos de ciudad? Los pilotos le dan 12 minutos para poner ese avión mínimo a 10,000 pies de altura. Y cuando tú estás en el terreno, el edificio se ve grande. Sí. Pero cuando el avión está a 12,000 pies de altura, ni se ve el edificio, Eduardo. Y así es cuando tú ves a Dios en su perspectiva. Entonces, la promesa de nuevo en Filipenses, Dios te dice, ven,
dame gracias, tráeme tu petición y yo voy a dar paz a tu pensamiento y a tu corazón. Y tú sabes que a mí me llama la atención, Luis, que la palabra que se usa ahí, guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, es cuando ponen a 2 guardianes en la puerta a cuidar un lugar, en una puerta, en una habitación, y le dicen que no pase nadie por ahí. Exacto. Así Dios hace con nosotros en nuestros pensamientos. Me encanta esa ilustración, Eduardo, porque en la consejería eso debiera usarse. A veces yo le digo a la persona, escríbeme lo que piensas. Porque, Eduardo, el principal problema de nosotros está aquí en la cabeza. Yo le digo a la gente, mira, literal, toma una libreta y escríbeme todo lo que te pasa por la cabeza. Y luego el ejercicio es, busca un texto de la Biblia que pueda contrarrestar en gracia y fe ese pensamiento de incredulidad. Entonces uno crea una tabla. Ay, no sé si me van a botar del empleo. Bueno, Dios dice, no me volveré atrás de hacerte bien. Ah, pero que entonces si me enfermo. Entonces, la idea es, ¿cómo yo puedo traer escritura a mi corazón en medio de esos desafíos que es de incredulidad, Eduardo? Así es. Los guardianes, ahí están. Yo tengo que poner 2 guardianes que cuando vengan toda esa ansiedad, yo pueda responder con promesas de Dios en la palabra. Igualmente, Luis, cuando yo doy acciones de gracias, estoy ejercitando la fe, porque estoy andando por fe y no por vista. En la situación que me inquieta, cuando yo doy gracias a Dios, estoy reconociendo que Él está en control de todo lo que venga a mi vida. Y no importa lo que venga a mi vida, aunque a mí no me guste, Dios lo va a utilizar para mi bien. Y el problema, Eduardo, es que naturalmente no tenemos la tendencia a ver en qué cosas podemos ser agradecidos. La tendencia es ver lo negativo, Eduardo, lo que me falta, no lo que tengo, lo que Dios me ha dado. A veces yo le digo a una pareja matrimonial, ok, yo quiero una tarea. Yo quiero que ustedes me escriban 25 cosas en lo que están agradecidos a Dios por su cónyuge. Y luego, en la misma tarea, 25 cosas en las que tú crees que tu cónyuge debe cambiar. ¿Sabes usualmente cuál es la tarea que viene? En lo que él debe de cambiar, yo escribí 40. Pero en lo que estoy agradecido no pasé de 5. ¿Y cuál es el problema? Los lentes. Es así. Luis, hemos hablado de la paz que Dios nos da cuando nos reconciliamos con Jesucristo. Es una paz que es un fruto del Espíritu. Tú nos has explicado cómo debemos aplicar esa paz en nuestras vidas a la luz de ese texto de Filipenses 4, 6 y 7. Tenemos ya paz con Dios. Tenemos paz con nosotros mismos. La pregunta es esta, Luis. Si ya yo tengo la paz de Dios y estoy en paz con Él y conmigo mismo, ¿es una falta de fe a la luz de lo que hablábamos que me inquieto con tanta facilidad? Sí, yo creo que sí, Eduardo. Entonces, debemos estar continuamente ejercitando la fe en textos como ese, entonces, de Filipenses que tú planteas. Yo creo que sí, porque Dios siempre está en el escenario. ¿Verdad? Amén, amén. Porque yo medito en el texto, ahora estoy tranquilo, pero al poco tiempo vuelvo y me inquieto otra vez. Y entonces. Exacto, y eso es lo que decimos. La verdadera vida cristiana, Eduardo, no es el domingo. Porque el domingo en la iglesia, cantando, yo hasta lloro con los signos y el sermón. El problema es el día de la mañana. Entonces nosotros tenemos que diseñar que todas estas verdades que aprendemos los domingos nos den la suficiente energía para vivir en fe el resto de la semana. Exactamente eso, Eduardo. Vivimos todavía en un mundo que nos desafía en cuanto a nuestra fe. Hay veces que no nos dan los números, Eduardo, honestamente hablando. Hay veces que yo siento que la circunstancia no voy a poder. Entonces, ahí es que viene la fe. ¿Qué es la fe, Eduardo? La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y si tú buscas ese texto en Hebreo 11, hay una parte más adelante que dice que es como creer que Dios existe, que Él recompensa a aquellos que le buscan. La fe es como 2 columnas. Creer que Dios es real y que Dios es bueno. Amén. Si una de esas 2 columnas falla, se cae el techo. Sí, pues yo puedo creer que es real y que me está haciendo daño. Exacto. Hay veces que yo digo, no, yo sé que Dios existe, pero yo como que, ¿por qué me está pasando esto a mí? Así es. Entonces, no estoy dudando de la bondad de Dios. Entonces, Eduardo, exactamente como tú señalas. Yo creo que el desafío en esta vida es, vamos a vivir en fe, ¿Pero fe en qué? Bueno, en que cada vez que yo tengo un desafío en la vida, Dios no me ha soltado. Porque Dios ha dicho en su palabra que no se volverá atrás de hacer el bien. Amén. Yo tengo que aprender a ver el bien. Quizás no lo entienda hoy, Eduardo,
Pero quizá en 2 años yo puedo entender por qué Dios permitió esto. Imagínate el escritorio de Dios. A veces, Eduardo, yo le digo a la gente en la aflicción, imagínate el escritorio de Dios en el cielo. Cuando llega la situación tuya, de todas las miles de posibilidades que se combinan, Dios elige la mejor. Eso es fe. O sea, se me dañó el carro y yo tengo una reunión importante y no voy a llegar a tiempo. Hermano, créeme hoy. De todas las posibilidades, Dios eligió la mejor para ti. Quizás era que te iba a pasar un camión. Así es, así es. Pero nosotros nos O quizás ese trabajo que te iba a buscar no te convenía. No te convenía. Yo he oído gente que lo deja un vuelo. Yo he oído gente que no le dan el trabajo y he ido bendiciéndolo. Lo que pasa, Eduardo, es que nosotros le llamamos bendición a nuestros deseos. Y la Biblia nos insta a entender que bendición es todo aquello que nos acerca a Dios. Hay una diferencia inmensa, Eduardo. Porque a veces yo le llamo bendición a yo conseguir lo que quiero, a que me digan que sí. Pero quizá Dios, que vea la eternidad, dice, no te conviene eso. Bendición es esto. Todo lo que nos acerque a Dios. Puede ser una enfermedad, puede ser que pierdas el empleo, que te dé el avión, que no llegue a tiempo, pero me acerca a Dios. Yo creo que ese es el lente que necesitamos. Y esa visión es lo que nos da paz. Luis, hemos hablado de la paz con Dios, hemos hablado de la paz que Dios nos da, pero tú decías al inicio que tenemos un llamado a ser pacificadores. Exactamente. ¿Cómo yo me relaciono y consigo esa paz con mis semejantes? Porque yo creo, Eduardo, en los matrimonios, en lo que vemos, en la familia, sí, Luis, en las iglesias, en el trabajo, en el mundo, sí, es violencia lo que hay. Mira, Eduardo, yo creo que esa es la parte más importante. Okay. Por eso me encanta como tú creas la dinámica. No vale de nada entender que la paz viene de Dios, que Dios nos da esa paz, si no la practicamos. Entonces, uno de los testimonios más poderosos en una persona de fe es que es pacificador. Vamos al matrimonio entonces, Eduardo. Sí. En una relación tan íntima, donde dos pecadores perdonados juntos, que Dios lo pone en uno, es decir, en el matrimonio 1 más 1 es igual a 1. ¿Usted se imagina 2 pecadores juntos tan cerca? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces aquí viene, Dios dice, ese pacificador. Ahí entonces tú tomas un texto como Efesios que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dé lugar de algo. Entonces aquí está la pareja que dice, no, porque fue ella que me dijo, yo hoy me levanté y ni le hablé. Y yo voy a ver cómo ella va a entender. ¿Qué usted cree de eso, pastor? Entonces, Dios dice, sean humildes, procura la paz. A veces también, Eduardo, hay gente en un conflicto que dice, no fui yo que empecé el conflicto, fue él. Cuando él venga y me pida perdón, entonces yo estoy sí, pero lo que encontramos en la Biblia que dice, si tú estás presentando tu ofrenda ante el altar, a mí me gusta poner los gráficos, ¿verdad? Tú estás cantando con la mano levantada y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ve tú, inicia, deja tu ofrenda ahí y ve y resuelve y vuelve. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ese texto indica? Que Dios ama la reconciliación espiritual. Entonces, yo no puedo, Eduardo, decir que amo a Cristo y estar cómodo en tolerar cosas irreconciliadas. Es una contradicción. Eso. Cristo nos insta, nos desafía, procura la paz, no importa el costo. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me dijo, ni me hizo, ni las veces que me lo ha hecho. No importa, que procura la paz. Porque hay algo en esto, Eduardo. La paz es una bendición, Eduardo. Es que cuando tú estás en paz, tú ves la cosa en colores. Disfrutan. Cuando tú no tienes esa paz, ves la cosa en blanco y negro. Y esa ansiedad es la que nos está matando. Sí. Mira, yo te doy un testimonio personal. Tú sabes, Eduardo, tú me conoces en lo personal. Nosotros te consideramos como pastor y mentor en muchas cosas. Yo he llegado a tener un problema con Vilma. Y yo, en mi orgullo, me voy para mi iglesia, para mi oficina, a dar una consejería. Y la mujer mía llorando en mi casa. Con la casa ardiendo. Exacto. Y Dios me humilla. ¿Cómo te humilla? ¿Cómo lo haces? No tengo paz, Eduardo. Estoy intranquilo, nervioso. ¿Sabes lo que yo he tenido que hacer? Te estoy contando historia real, humillante, vergonzosa. Pero hay que glorificar a Dios. Yo tengo que decirle a la pareja, denme un momentito. En medio de la consejería. Y salgo y llamo a Vilma. Y le digo, mira, perdóname. No es... Yo te tengo que explicar en detalle algunas cosas, pero por lo menos necesito la paz entre esas. Y Eduardo, aquí es que te lo orgullo.
yo me creo capaz de ser un instrumento de bendición cuando no tengo paz reconciliada en mi corazón. Y eso usted no tiene que ser un pastor para eso. Eso le puede pasar a cualquiera. A todo el mundo. Entonces, ahí es donde yo entiendo la importancia de esto. Dios, la cruz existe, Eduardo, para hacer posible la paz. Dios sacrificó a su Hijo único, lo clavó en una cruz, no solo para salvarnos del infierno, sino para hacer posible muchas cosas, incluyendo la paz. Hoy en día la paz es posible porque Jesús pagó Amén. por todo eso. Es decir, el dinero está en la cuenta. Hay un cheque que ya el banco lo tiene certificado. Amén. Mira el cheque. Ya pide perdón. Bueno, mira el tema del perdón. No hay paz sin perdón y arrepentimiento. A veces nosotros, yo no sé qué, por qué que se nos complica tanto pedir perdón. Porque es una humillación. Es reconocer que hemos hecho algo mal, que hemos transgredido la ley de Dios. Y eso afecta a nuestro orgullo, como tú decías al inicio. Y yo creo que hay mucha falta de humildad. A veces, otro testimonio personal, ¿no? A veces yo estoy aquí y digo, porque este pobre pecador, ¿cómo es que Dios me salvó a mí? Este pobre pecador y mi pecado, y yo hago esa declaración tan bonita y Vilma me dice, sí, porque que tú eres un pecador, pues, y entonces yo me ofendo. Pero mira, acá tú acabas de orar y dijiste que tú eres un pobre pecador, pero cuando me lo dice otro, No te gusta. no me gusta. Entonces, yo creo que uno de los costos que la paz tiene es aprender a ser humildes, en reconocer nuestro pecado, confesar pecado, practicar el arrepentimiento. Es otra cosa, Eduardo, no debería de ser tan raro que nos pidamos perdón. De hecho, si uno analiza el Padre Nuestro, una de las peticiones que Jesús le dijo a los discípulos, incluyan eso en un modelo de oración que se supone que todos los días. Dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos. ¿Por qué Jesús entrenó a los discípulos diciéndoles todos los días pidan perdón? Sí, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces yo recuerdo en una conferencia que yo estaba de matrimonio y él, a ver, ¿cuándo fue la última vez que se pidieron perdón? Y la gente se quedan pensando, digo, ya qué problema. Hay problema. Porque no debería durar tanto tiempo. Tú recuerdas, esta mañana tuvimos, o ayer. ¿Sabes qué, Eduardo? La práctica del perdón, tanto pedir como otorgar, debe ser más normal. Porque la Biblia dice que pecamos muchas veces. A veces en palabras, a veces en esto. Yo creo que eso debe ser parte de la dieta espiritual. Todos los días, en algún momento, analicémonos en qué pudimos haber ofendido y pidamos perdón. Eso es un prerequisito de la paz, Eduardo. La paz viene condicionada a eso. Y aunque yo tenga la paz de Dios ahí depositada, yo tengo que gestionarla en mis relaciones. A veces no la sé gestionar. Entonces yo creo que estamos perdidos en cuanto a eso. Hay algo maravilloso. Tú dijiste que Dios clavó a su Hijo unigénito sin pecado en la cruz. Pero Él tomó la iniciativa y a mí me gustaría que tú explicaras eso. De nuevo, yo creo que muchos de los conflictos que nosotros tenemos es basado en la pasividad. Yo siempre me considero una víctima, yo siempre me considero en el conflicto que yo soy la parte afectada, yo siempre estoy esperando que el otro... Del primer paso. Exacto, y yo creo que es al revés. Nosotros enseñamos más de Dios en esa iniciativa de reconciliación que ninguna otra cosa. Yo hablo más alto de mi relación con Dios, en la manera como yo manejo el conflicto, que en mi relación contigo. Es decir, si tú y yo tenemos un problema, Eduardo, y yo me tranco, eso habla más alto de mi relación con Dios que mi relación contigo. Porque se supone que yo experimento ese perdón todos los días, Eduardo. Dios me perdona todos los días. No debe ser tan difícil, porque yo lo tengo fresco, diario. Entonces a veces yo digo, quizás, la razón por la que soy tan duro, la razón por la que soy tan orgulloso es que estoy en deficiencia de ese refrescar de mi relación con Dios. Eduardo, Dios nos perdona siempre. Siempre que vamos a Él y Todo confesamos nuestros pecados, Él nos Él perdona. es fiel y justo Para para perdonar. perdonar. ¿Por qué nosotros somos tan duros? ¿Te acuerdas la parábola que Jesús usó de alguien que debía la vida? Debía, que no podía. No había manera ese individuo pagar lo que debía. Todo el dinero del mundo. Él fue y se humilló y el hombre que le debía decir, mi gente infeliz, está perdonado. Párate ahí, ven. Y saliendo, yo no estoy hablando, Eduardo,
que fue al año siguiente. Saliendo de ahí, se encontró con uno que le debía 2 o 3 centavos, lo quería ahorcar. Y Dios dijo, así haga mi Padre con vosotros, si vosotros no perdonáis que les falta. Nosotros deberíamos analizar más, cuestionar, ¿por qué somos tan duros para eso? ¿Por qué somos tan pleiticos? ¿Por qué nos sentimos tan cómodos sabiendo que hay cosas no resueltas? Yo creo que esto debe provocar en nosotros mayor iniciativa para decir, yo quiero mostrar a Cristo. No importa que yo sea humillado, eso es lo de mí, ¿no, Eduardo? Pero ganamos más cuando Dios sea glorificado. Y muchas veces eso significa nosotros ser humillados. Como tú decías, bienaventurados los pacificadores. Amén. Luis, gracias. Un gozo estar aquí. No, el gozo es nuestro de haber compartido contigo. Un gozo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.